agenda parlamentaria hasta el compañero nuestro que va a ejercer la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso, repito, va a ser escogido el próximo 3 de enero en plenario de los diputados por votación universal, directa y secreta. Ese es el primer anuncio que quiero hacerles y para nosotros es motivo de orgullo poder cumplir con la palabra empeñada. Habíamos anunciado estos acuerdos desde agosto pasado y hoy en efecto estamos corroborando esos acuerdos, ratificando esos acuerdos. Va a haber una sola fracción de la unidad democrática, va a haber una sola línea, una sola estrategia, una sola orientación. Puede estar absolutamente seguro el país de que ese triunfo que tuvimos el 6 de diciembre va a ser honrado. Los venezolanos votaron por la tarjeta de la unidad, los venezolanos votaron abajo, a la izquierda, en la esquina, la de la manito. Por eso se votó el 6 de diciembre. Por eso tenemos el compromiso de que funcione una sola fracción. Es lo que va a ocurrir. Esa fracción va efectivamente a manifestar su opinión el próximo domingo 3 de enero sobre estos aspectos puntuales que ya he mencionado. Ese es el primer punto que queremos transmitirle al país. El segundo tiene que ver con la continuidad de la guarimba roja postelectoral. Venezolanos, sé que muchos de ustedes, la inmensa mayoría de los habitantes de este país, hemos vivido una Navidad peculiar y vamos a vivir un peculiar final de año. Digo peculiar porque vamos a tener, como hemos tenido, muchas privaciones económicas, muchas. Este año el Niño Jesús no pudo llegar a muchísimos hogares. Este año la inmensa mayoría de los niños venezolanos no pudo tener estrenos. Ciertamente es muy compleja la situación, pero resulta que en medio de ese clima de privación económica hemos tenido nosotros un país sonreído, un país esperanzado, porque el triunfo del 6 de diciembre nos ha dado a todos nosotros la confianza, la esperanza de que las próximas Navidades van a ser sin el morbo de la privación económica y sin el temor de la inseguridad. Así va a ser. Se inició un proceso de cambio indetenible. Eso ha sido celebrado por todo el país, pero hay un pequeño grupo, una pequeña camarilla resentida, una pequeña camarilla corrupta que está intentando desesperadamente obstaculizar ese proceso de cambio, infructuosamente, porque repetimos, el proceso de cambio es indetenible. El pasado 22 de diciembre nosotros denunciamos acá mismo, en una rueda de prensa tan cómoda y tan nutrida como esta, denunciamos una maniobra artera del oficialismo. En esa oportunidad, el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Electoral, tuvo una conducta extraña, rara, hasta risible. A las 9 y pico de la noche mandaron un comunicado diciendo: nosotros no estamos aquí, estamos de vacaciones. Una cosa extrañísima. Estamos de vacaciones, por eso no hemos podido recibir ningún proceso de impugnación. Bueno, hoy la información es que cínicamente la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia abrió despacho ayer, hoy y mañana para recibir unos recursos del PSUV contra la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada en las urnas el pasado 6 de diciembre. Eso ocurrió. Nosotros queremos denunciar que esta es la continuidad del golpe judicial denunciado el pasado 22 de diciembre. En esa oportunidad hubo una intensa movilización de la opinión pública nacional e internacional que paralizó en primera instancia aquella maniobra. Hoy cree el oficialismo, hoy cree la cúpula corrupta y derrotada que por estar más cerca del 31 de diciembre, por estar más cerca del Año Nuevo, pueden pasar este contrabando. Pues les informamos, no va a ser así. El gobierno es el primer afectado por esta situación, el primer deslegitimado por esta situación. Este gobierno, sin respuestas a la crisis económica, sin respuesta a la crisis social, sin ya el mito de su supuesta mayoría, porque el pueblo se la quitó el pasado 6 de diciembre, lo único que tenía como credencial democrática era poder decir: nosotros reconocimos los resultados del 6 de diciembre. Bueno, hasta eso lo perdieron. Y lo perdieron porque están intentando nada más y nada menos que alzarse judicialmente contra la voluntad del pueblo venezolano. Queremos decirles con claridad,
no van a pasar. Podrán buscar en los salones del Tribunal Supremo de Justicia lo que el pueblo no les dio en las urnas electorales, pero no lo lograrán. Aquí el proceso de cambio, repito, es indetenible. A Maduro, más que cualquier diligencia que haga la Unidad Democrática, a Maduro le puso fecha de vencimiento la realidad, la economía, la sociedad venezolana. Eso no lo para nadie, hagan la maniobra que hagan. Repetimos entonces, lo que ocurre hoy confirma nuestra denuncia del pasado 22. Lo ocurrido hoy se enhebra, se articula con lo denunciado por nosotros en la madrugada del 25 de diciembre. Recordarán ustedes que nosotros denunciamos en la madrugada del 25 de diciembre una auditoría ilegal hecha por funcionarios del CNE y por dactiloscopistas contratados por una empresa argentina a la data dactilar de las elecciones del Estado Amazonas. Entonces, todo ese movimiento malandro, todo ese movimiento delincuencial que intenta oponerse vanamente a la voluntad soberana del pueblo venezolano, está siendo repudiado por el país y está siendo mirado atentamente por la comunidad internacional y por todos los venezolanos, con o sin uniforme, que están decididos a trabajar por la paz de la República. Y la paz de la República está estrechamente atada al respeto a la voluntad del pueblo. Y la voluntad del pueblo fue que la Unidad Democrática tuviera 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Esa es la verdad. Esos son los hechos. Nosotros queremos, en tercer lugar, anunciarle al pueblo venezolano que el próximo 5 de enero están invitados a acompañar a los 112 diputados a que asistan a la Asamblea Nacional. Vamos a tomar posesión de la mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Ese día vamos todos los ciudadanos a acompañar a nuestros diputados. Llamamos a los venezolanos a que ese día coloquen en sus casas la bandera nacional, coloquen en su vestimenta prendas alusivas al tricolor nacional. Es una fiesta venezolana, es una fiesta de la República, es una fiesta de todos los que queremos paz, progreso, bienestar y sosiego en Venezuela. Va a ser un día que se va a desarrollar en paz. ¿Por qué? Bueno, porque las tres fuerzas fundamentales que determinaron la paz el 6 de diciembre van a operar también el 5 de enero. Esas fuerzas son el civismo del pueblo venezolano, el compromiso constitucional de la Fuerza Armada Nacional y la atención vigilante, atenta de la comunidad internacional. Esas tres fuerzas que garantizaron un 6D en paz también van a operar el 5 de enero para que, repito, se produzca una fiesta republicana absolutamente clara y pacífica. Eso es lo que queríamos en principio compartir con ustedes, no sin antes hacer también un anuncio. Como parte de las provocaciones que la cúpula derrotada está realizando contra el pueblo democrático venezolano, hay una escalada continuada de represión contra el pueblo de Amazonas, contra los más olvidados entre los olvidados, contra los más humildes entre los humildes. ¿Te acuerdas, Nicolás, cuando te atreviste a inaugurar la estatua de Guaycaipuro? Bueno, te atreviste mucho a decir porque fuiste a medianoche para que nadie te pudiera pitar. ¿Te acuerdas? Hablaste de la resistencia indígena. Bueno, donde están resistiendo los indígenas es el estado Amazonas. Están resistiendo la represión del gobierno de Maduro y la violencia ejercida para tratar de alterar los resultados electorales en esa entidad. Por eso quiero dejar con ustedes en este momento, antes de responder las preguntas, a una digna representante del estado Amazonas, la diputada Olimer Baró. Darle las gracias a la Unidad Democrática porque en unidad es que podemos seguir adelante y darle las gracias por este apoyo contundente al pueblo de Amazonas, que hoy denuncia el acoso, hoy denuncia la violencia, hoy denuncia
todo lo que se está suscitando con el gobierno de Liborio Guarulla, el gobierno del indio Liborio Guarulla, del equipo de Liborio Guarulla y de los diputados de Liborio Guarulla, porque así les duela, de 4 diputados que votan en el sur de Venezuela, 3 están comprometidos con la unidad democrática. Hemos ganado de manera íntegra, de manera limpia, la diputación nominal, el primero de la lista, y por muchos años que hemos dado la pelea, hemos ganado el circuito sur indígena del estado Amazonas. En este caso quiero denunciar públicamente el acoso que se le ha venido haciendo y que han sido meritorios los medios de comunicación en replicar sobre, primero, el malentendido que tuvo Jorge Rodríguez en hacer una denuncia en contra de la Secretaria General de Gobierno, donde hacían esbozo de un video de una supuesta compra de votos que no es así, que no es real y que en ninguna parte verificaron que era la Secretaria General de Gobierno, y que se salvan, pues que los medios de comunicación no los tenemos a patemingo en el estado Amazonas, porque le hubiésemos demostrado la verdadera cara de lo que es una Secretaria General de Gobierno. Fue una obrera de la gobernación del estado a la cual le quisieron enlodar su integridad como mujer, y que hoy pues sigue siendo una perseguida política de este régimen dictatorial madurista, donde una vez puesta en libertad y aclarados los hechos, todavía la están persiguiendo. Asimismo, su abogado defensor, el cual ha sido objeto de allanamientos, amén de que ya concluyó el estado de excepción que había en el estado Amazonas, anoche, en horas de la madrugada, de hoy a las 4 de la mañana, le fue allanada la vivienda principal de la administradora de la gobernación del estado, donde le fueron sustraídos todos sus artículos tecnológicos, tanto de la familia, de los hijos, de la madre, del esposo, en una situación de verdad vergonzosa, en virtud de que esta funcionaria vive en la calle del frente de lo que se conoce como la Dirección de Inteligencia del SEBIN, y que en unas horas normales de oficina no tuvieron la situación de irla a visitar personalmente, sino en madrugonazos, como están acostumbrados a actuar, a oscuras. Queremos denunciar el acoso que ha venido sufriendo el gobernador en este caso, no solamente con los funcionarios de la gobernación, sino actualmente con los diputados electos, donde tenemos presuntamente pues la situación de la impugnación de 2 de nuestros candidatos, de nuestros diputados dignamente electos en el sur de Venezuela. Yo quiero darles un mensaje bien claro, que muy a pesar de que en el estado Amazonas no funciona bien el internet, porque primero llegó a Cuba que a la propia Venezuela, quiero decirles que la voz de Amazonas se impone, que no somos 4 diputados, somos 112 que estamos completamente unidos y vamos a defender nuestra democracia, y vamos a defender lo que nos hemos ganado, que es el título de estar en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Pero colegas, esa es la información, que estamos atentos a sus preguntas y varias preguntas. Quisiéramos saber cómo van a quedar los circuitos en los que fueron impugnados esta semana. Es decir, dicen que van a asumir la función el próximo 5 de enero, pero quisiéramos saber, ante esas impugnaciones, ¿cuándo crees que el Tribunal Supremo de Justicia puedan ofrecer una respuesta? Si van a admitir, ya prueba emitida, pero si la van a procesar o no. Y también saber si hay una información que ha corrido por las redes sociales, que al parecer una de las magistradas que recibió estos recursos es la magistrada Alfonso, quien también fungió en años anteriores como directora del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional en el año 2003-2005. Quisiéramos saber qué información maneja al respecto. Fíjense lo siguiente, en primer lugar, nosotros tenemos que asumir esto desde la certeza, desde la confianza, desde la seguridad de quien es mayoría. Nosotros somos mayoría, y no porque lo digamos, no porque lo proclamemos, no porque sea una consigna, no. Es el dictamen del pueblo venezolano. El pasado 6 de diciembre, el pueblo venezolano dijo una palabra clara: la hegemonía del oficialismo se acabó. Hay una nueva mayoría. Nosotros tenemos que abordar estas maniobras,
estas trampas desde esa certeza, desde esa confianza. Van a hacer estas trampas y van a hacer muchas otras, van a hacer muchas más. Estos tipos hacían trampas cuando tenían 2 millones de votos de ventaja. Ahora que tienen 2 millones de votos por debajo, imagínate tú que no harán. Así que eso es lo primero. En segundo lugar, ¿cómo van a quedar estos circuitos? Estos circuitos van a quedar como están. En buena medida, estas impugnaciones son absolutamente descabelladas. En algunos circuitos tenemos 10.000 votos de ventaja. 10.000 votos de ventaja. Entonces, esto evidentemente no tiene ninguna posibilidad de éxito. Desde el punto de vista procedimental, si esto fuera una democracia funcional, si este fuera un país con Estado de Derecho, si esto fuera así, esto no tendría ninguna posibilidad de éxito. Una razón elemental, para que el TSJ pudiese procesar estas solicitudes de estos recursos, tendrían que requerir los antecedentes administrativos en cada una de las causas. Esos antecedentes están en manos del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral no solamente está en vacaciones colectivas hasta el próximo 7 de enero, sino que además hasta el próximo 7 de enero, sino que además emitieron una resolución especial diciendo que no admitirán ningún tipo de impugnación, no procesarán ningún tipo de impugnación hasta el día 11. Eso está escrito. Entonces, en una circunstancia como la que le estoy diciendo, no podría haber procesamiento de estos recursos antes del 5 de enero. Ahora, resulta que no estamos en un país con una democracia funcional. Estamos en un país donde, repito, es más fácil saber cuándo abre o cuándo cierra una licorería que cuándo abre o cuándo cierra la sala electoral del TSJ. ¿Cuáles serían las acciones legales que ustedes van a tomar a partir de... No, mire, hermano, estamos en Venezuela, por eso le estoy diciendo, estamos en Venezuela. En este país todas las instancias jurisdiccionales están colonizadas por el gobierno. Un Tribunal Supremo de Justicia donde van a procesar esta información unos magistrados, algunos de los cuales votó por sí mismo en la sesión de la Asamblea Nacional. Yo sé que a cualquier persona que escuche o lea esto, más allá de las fronteras de Venezuela, eso le podrá parecer un chiste, pero no es un chiste. Esto forma parte del proceso de deterioro moral y ético de la corruptocracia que hoy gobierna en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que le queda al pueblo venezolano? Lo que le queda es la fuerza de la mayoría que somos. Vamos a ir a la Asamblea Nacional, vamos a tomar posesión de la Asamblea Nacional y vamos a ejercer esa mayoría sin atropellar a nadie, pero sin dejarnos atropellar. Y para eso vamos a tener además el concurso claro de la comunidad internacional. No olviden ustedes, repito, que la última hoja de parra democrática que le queda a los restos del gobierno es el haber dicho: nosotros reconocemos los resultados electorales. Bueno, resulta que ahora están desconociendo los efectos de esos resultados electorales. Entonces, tengamos claro, estamos en plena crisis política que se da en el marco de una crisis económica y social muy profunda. En todo este elemento, en todo este contexto, hay un factor de inestabilidad muy grande, que es el gobierno. El gobierno a cada rato está conspirando contra la Constitución, contra las leyes, contra la paz ciudadana y contra el sentido común. Y hay una fuerza estabilizadora, hay una fuerza serena, tranquila, pero firme y efectiva de cambio, que es el pueblo venezolano y que es la unidad democrática. Así nos toca ejercernos y así nos vamos a ejercer. Tengan la absoluta seguridad. Todo esto que está ocurriendo hasta el 5 de enero está impregnado, está salpicado, ¿no?, de los gestos desesperados de una cúpula corrupta que se niega a aceptar el dictamen del pueblo. Y tenemos por otro lado a un pueblo venezolano decidido, determinado a avanzar y a construir no solamente una democracia funcional, sino también un país donde sea posible la convivencia. De eso se trata, y para eso, repito, la invitación, la convocatoria clara para el próximo 5 de enero a todos los venezolanos a colocar en sus casas, en los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en todas las partes donde las personas residan, la bandera de Venezuela, porque estamos celebrando el que estamos nuevamente reconstruyendo la república. La diferencia entre una república y un potrero es que en una república hay poderes independientes, autónomos, que se regulan mutuamente. Bueno, vamos a tener un poder independiente y autónomo, que es el poder legislativo. Por eso digo, estamos recuperando la república. Llamamos a todo el mundo entonces a colocar la bandera nacional ese día, y también
llamamos a todo el mundo a acompañar a nuestros 112 diputados ante la Asamblea Nacional. Hubo varias preguntitas para hacerlas de una vez. La primera, ¿hay consenso de la MUD para la existencia de la clase judicial permanente y junta directiva o va a pesar sobre esto el partido de mayor representación política que tenía las comunes? La segunda pregunta. Capriles expresó así en este caso, haciendo clara alusión en sus palabras, que los caminos violentos no son viables. Lee con calma y te esperamos. Dale. Y bueno, por supuesto, Capriles expresó que sería un fracaso, haciendo clara alusión en sus palabras, que los caminos violentos no son viables para la clase. Con esto, resultaría una contradicción privilegiada como la ley de amnistía cuando López sobre este fracaso que hubo 42 personas muertas. Pregunta, de la MUD se habla de una alternabilidad con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional durante los 5 años de gobierno legislativo. Incluye esto otra fuerza política como el Transporte Patriótico para realizar. Henry ha dicho que no va a honrar promesas para sacar del gobierno al presidente Nicolás Maduro. Esto no es usar el poder legislativo para dar lo que han calificado algunos un golpe parlamentario. ¿Cuál sería la diferencia con Honduras y Paraguay? Mira, en primer lugar, la gran diferencia, no con Honduras y Paraguay, la gran diferencia con lo que está haciendo hoy el PSUV ante el Tribunal Supremo de Justicia es que el pueblo venezolano ha expresado un claro deseo de cambio. Esto no es un invento de Henry Ramos Alup, no es un invento de Julio Borges, no es un invento de la Mesa de la Unidad Democrática. Estos fueron 8 millones de votos por el pecho. Esto fue una ventaja de 2 millones de votos por encima de los resultados del oficialismo. Ese mandato de cambio nosotros lo vamos a ejercer. ¿Por qué? Porque es una orden del soberano. Si el Poder Ejecutivo intenta obstaculizar la voluntad del soberano, tendremos que recurrir a los mecanismos institucionales, constitucionales, democráticos y pacíficos que están previstos en la Carta Magna para resolver una situación de esa naturaleza. Eso es absolutamente claro. Esos son los compromisos de la Mesa de la Unidad Democrática y en eso estamos de acuerdo absolutamente todos. Sobre la ley de amnistía, no hay absolutamente ningún contrasentido. Nuestra ley de amnistía, lo hemos dicho, tiene apellido. Es una ley de amnistía y reconciliación. No solamente es para reparar las injusticias perpetradas contra los presos políticos, los exiliados, los perseguidos de la oposición. No, es para también amparar a muchísimos luchadores sociales de base, adscritos al oficialismo, que han sido perseguidos por el gobierno del Diosdado madurismo. Por ejemplo, nuestros 4 compañeros, ¿vale?, del Movimiento Revolucionario Orinoco, chavistas, que fueron secuestrados por el SEBIN y fueron metidos en la cárcel de La Pica, simplemente por oponerse a que el gobierno les impusiera, pistola en mano, un contrato colectivo. Bueno, y que siguen hoy sometidos a régimen de presentación ante tribunales. A esos compañeros revolucionarios los va a amparar también la ley de amnistía y reconciliación. A los empleados públicos hoy perseguidos, acosados, agredidos, por supuestamente haber llegado el día 7 de diciembre con una sonrisa a su puesto de trabajo. Ahora resulta que para los amargados sonreír es un delito. Fíjate tú. Bueno, a ellos también los va a amparar la ley de amnistía y reconciliación. Sobre el tema del tema de la alternabilidad, cosa que no ocurrió, yo quiero recalcar eso, no ocurrió en los 5 años que están por concluir de la actual legislatura. A mi amigo del Canal 8 que hizo la pregunta, con todo respeto, quiero recordarle que la legislatura que termina, la oposición tuvo 67 diputados, bastantes más que los 55 diputados que va a tener el PSUV en la legislatura que viene. A pesar de eso, jamás fuimos convocados nosotros ni a integrar la directiva de la Asamblea Nacional, ni a tener ninguna presidencia o vicepresidencia de comisión alguna. La Unidad Democrática, como somos exactamente eso, expresión de la unidad del país y somos demócratas a carta cabal, nosotros sí le vamos a dar oportunidad a el oficialismo a que participe de algunas instancias como las presidencias y vicepresidencias de algunas comisiones, pero no les vamos a dar la posibilidad de sabotear el gobierno parlamentario del pueblo. Eso sí no se lo vamos a dar. Por eso no van a estar presentes en la directiva de la Asamblea Nacional. ¿Qué va a pasar si mañana el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, dice que sencillamente estos diputados no se pueden instalar el próximo 5 de enero? Va a pasar lo que va a seguir pasando, hermano. Vamos a seguir peleando, vamos a seguir luchando. Esto no se resuelve a punta de oficios. Esto no se resuelve a punta de memorándum. Lo que no ganaron con el voto no lo van a poder ganar a través de trampas. O sea, este no es un problema jurídico. Yo no sé a estas alturas
¿no? Si los tipos del gobierno se están creyendo en este momento que pueden resolver su drama, su angustia a través de argucias leguleyas, entonces están bastante más perdidos de lo que suponíamos. Este no es un tema jurídico, este es un tema político y social. Este país decidió cambiar y nosotros vamos a avanzar a la cabeza del país que exige cambio. Esa es la respuesta. ¿Cómo va a ser la votación el domingo? ¿Quién van a votar? ¿Quién se va a elegir ahí la directiva por toda la presidencia de la comisión? Nosotros tenemos un amplio acuerdo sobre la presidencia de las comisiones y sobre toda la estructura del gobierno parlamentario durante los 5 años. Todo eso ya está acordado. Hay algunas áreas de disenso muy localizadas, por ejemplo, énfasis en algunos elementos de la política, de las políticas públicas a impulsar desde el Parlamento, el énfasis sobre el tema social, sobre el tema económico. Tenemos también el tema de la presidencia de la Asamblea Nacional, quienes ejercerían la presidencia y la jefatura de la fracción parlamentaria. Concretamente, los candidatos a esas posturas son 2 destacados y muy queridos dirigentes de la Unidad Democrática, mis hermanos Julio Borges y Henry Ramos y Julio Borges. Eso va a ser sometido a consideración de los diputados en el plenario el próximo domingo. Pero subrayo esto, el área a debatir es muy localizada, muy focalizada. Tenemos un amplio acuerdo que garantiza no solamente la gobernabilidad de la institución parlamentaria, sino además la gobernabilidad de la unidad democrática, de la oposición. Yo quiero insistir en esto, hermano, por una cosa que hay que destacar con mucha fuerza. En este país, la estabilidad política está en manos de los ciudadanos. El gobierno no es capaz de garantizar la estabilidad ni de ellos mismos. Eso es un dato de la realidad. El gobierno no tiene ni respuesta frente a la crisis económica, ni respuesta frente a la crisis social, ni capacidad de entenderse entre ellos mismos. Entonces, frente a esa situación, nosotros tenemos que actuar con la serenidad, con la sobriedad y con la unidad que necesitamos para proyectar esa gobernabilidad que el país necesita. Bueno, eso es amplio. Internacional. ¿Han tirado invitaciones a algunos organismos internacionales para que estén en Venezuela el 5 de enero? Es correcto, hemos tenido comunicación con distintos organismos internacionales, con UNASUR, con la OEA, con la Unión Europea, con el Vaticano. Hemos tenido también comunicación con los parlamentos de todo el hemisferio, con diversas personalidades. Es bastante complicado venir a Venezuela porque este gobierno, como ustedes saben, además de destruir la economía en lo interno, nos aisló del resto del mundo. Adquirir pasajes, venir acá es realmente complicado. Sin embargo, vamos a tener una importante cantidad de invitados internacionales para el 5 de enero, que nos van a acompañar a los diputados hasta llegar a la Asamblea Nacional y nos van a acompañar también dentro del hemiciclo en la ceremonia de instalación. ¿El reglamento está incluido en esos acuerdos con los que ya fueron definidos? ¿Qué reglamento? Reglamento de debate, el reglamento interno de cómo se va a dar. Sí, por supuesto. Por eso me refiero al tema del gobierno parlamentario. También las vicepresidencias igual a ser por votación, ese día domingo, Las vicepresidencias forman parte de los acuerdos. Por eso digo, hay una muy amplia área de coincidencia y de acuerdo. ¿Qué espera la Mesa Unidad Democrática el 5 de enero a propósito del reglamento interior y debate y precisamente de la presencia de los medios de comunicación dentro del ciclo? Aún no está permitido eso. Ciertamente tendría que haber alguna modificación del reglamento. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Nosotros vamos a asumir, una vez que se pasen los primeros escarceos burocráticos, el tema de las credenciales, una vez que asuma la Asamblea Nacional la nueva directiva, lo primero que vamos a hacer es hacer que prive la disposición constitucional sobre la libertad de expresión, y en ese momento daremos libre acceso. El compañero presidente de la Asamblea Nacional va a dar libre acceso al palco de prensa, a los medios de comunicación. Esto no solamente porque respetamos el trabajo de los comunicadores sociales, sino además porque un parlamentario, un diputado es un servidor público, y para que ese servidor público esté en contacto con sus electores es vital la acción de los medios de comunicación. Nosotros queremos que la Asamblea Nacional sea una caja de cristal,
Nosotros no tenemos nada que ocultar, por eso nosotros no pondremos los obstáculos que puso el PSUV a la acción de los medios de comunicación dentro del hemiciclo parlamentario e incluso dentro de los espacios donde se verifique el trabajo de las comisiones parlamentarias. La decisión o la votación de los 112 diputados el domingo 3 va a ser en torno a los 2 nombres que has dado, o puede surgir un tercer o cuarto nombre para aspirar a la presidencia de la Asamblea Nacional. Mira, no hay más candidatos, va a ser sobre ese tema y sobre otros temas importantes y relevantes de políticas públicas y de la agenda parlamentaria. ¿Listo, compañero? Muchísimas gracias, de verdad. Venga, amigo,